Wittgenstein es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, conocido por su trabajo en la filosofía del lenguaje. Sus ideas también han impactado la teoría política y la democracia. Pero, ¿cómo es posible que un filósofo del lenguaje tenga tanta relevancia en la política? Hoy exploraremos esta conexión. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Quién fue Wittgenstein? Wittgenstein nació en Australia en 1889 y dedicó su vida a entender cómo el lenguaje moldea nuestro pensamiento. En sus obras más importantes como los Tratatus lógico-filosóficos y las investigaciones filosóficas, exploró la idea de que el significado de las palabras depende de su uso de la vida cotidiana. Su visión del lenguaje cambió con los años. En su primera etapa, pensaba que el lenguaje representaba la realidad de forma lógica, pero después entendió que el significado de las palabras no es fijo, sino que depende del contexto en el que se usa. Aunque Wittgenstein no escribió sobre política directamente, su teoría del lenguaje ha influido en la forma en que entendemos el discurso político. Según él, el lenguaje es un conjunto de juegos de lenguaje, con reglas que varían según el contexto. Esto es clave en la política, donde el significado de palabras como democracia o justicia cambia según quién las usa o en qué situación. De una Segunda Guerra Mundial. Los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial son clave para desentrañar los porqués de todo, desde el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania hasta que el presidente estadounidense Truman dio la orden de bombardear Hiroshima. Por ejemplo, la palabra libertad puede significar cosas distintas en un discurso de un líder democrático y en el de un dictador. Wittgenstein nos ayuda a entender por qué esas palabras pueden ser tan poderosas y ambiguas a la vez. En una democracia, el lenguaje es fundamental. Los recursos políticos construyen la realidad y moldean la opinión pública. Wittgenstein nos hace preguntarnos cómo influye el lenguaje en la manera en que entendemos la política, cómo se usan las palabras para persuadir o para manipular. Los políticos no solo comunican información, crean marcos de pensamiento. Un simple cambio en la forma de decir algo puede alterar la percepción de una idea. Por eso, analizar el lenguaje es clave para comprender el poder y la democracia. En resumen, aunque Wittgenstein no fue un teórico político, su análisis del lenguaje nos ayuda a entender mejor la comunicación en la democracia. Nos recuerda que las palabras no tienen significado fijo y que en la política, como en la vida, el contexto lo es todo. Así que, la próxima vez que escuches un discurso político, pregúntate, ¿qué significan realmente las palabras que están usando? ¿Qué reglas del juego están siguiendo? Manipulación del lenguaje en la política. Es importante reconocer que el lenguaje político muchas veces se usa para influenciar la opinión pública. Los líderes y los medios de comunicación pueden muchas veces cambiar el significado de ciertas palabras para obtener apoyo o desacreditar a sus adversarios. Wittgenstein nos ayuda a entender que los términos políticos no son fijos, sino que evolucionan con el tiempo y con el contexto en el que se usan. Por eso, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuestionar el lenguaje que nos rodea y no dejarnos llevar por discursos que pueden distorsionar muchas veces la verdad. Wittgenstein también nos enseña que la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino una forma de comunicación constante entre los ciudadanos y sus representantes. Si las palabras pierden su significado o son usadas de manera engañosa, el debate democrático se vuelve confuso y menos efectivo. Por eso, una democracia fuerte necesita ciudadanos críticos que sepan analizar el lenguaje político y exigir transparencia en los discursos.
y en la toma de decisiones. Esto nos permite entender mejor las propuestas de los líderes y participar de manera más informada en la política. Importancia del lenguaje en la política. Para cerrar nuestra exposición, queremos resaltar que el pensamiento de Wittgenstein nos ayuda a comprender que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino un elemento clave en la construcción de la realidad política. En la democracia, el lenguaje define las normas, valores y decisiones que guían a la sociedad. Esto significa que, cuando escuchamos discursos políticos, debemos analizar no solo qué se dice, sino cómo se dice y con qué intención. Un buen uso del lenguaje puede fortalecer la democracia, pero un mal uso puede manipular a las personas y generar divisiones. Por eso, una de las mejores maneras de fortalecer la democracia es fomentar el pensamiento crítico desde la educación. Si desde pequeños aprendemos a analizar el lenguaje político, a debatir con respeto y a cuestionar las palabras que escuchamos, podremos formar sociedades más informadas y menos vulnerables a la manipulación. En una era donde la información viaja rápido y muchas veces de manera engañosa, es fundamental aprender a diferenciar entre discursos basados en hechos y aquellos que buscan confundir. Solo así podremos construir una democracia más transparente, justa y participativa. En conclusión, Wittgenstein nos deja una lección fundamental. El lenguaje es el centro de la política y de la democracia. Lo que decimos y cómo lo decimos define la realidad en la que vivimos. Como ciudadanos debemos aprender y a interpretar y cuestionar los discursos políticos para evitar la manipulación y contribuir a una democracia más justa y participativa. Finalmente, recordemos que las palabras tienen poder y usarlas con responsabilidad es clave para construir una sociedad más democrática. Gracias por su atención.